Buenas noches. Nos da mucho gusto estar todas las comunidades unidas para recibirlos y presentar el esperado libro Ese Instante de la escritora Silvia Cherem, acompañada de un extraordinario panel que a continuación presentaremos. En nombre del CDI Comunidad Sefaradí, Maguen David, Keilah, Betel, Bet Israel y Monte Sinai como sede, les damos la bienvenida y el contador Emilio Penjos moderará la presentación. Le paso la palabra, adelante y bienvenidos. Hola a todos, muy buenas noches. El día de hoy es un panel de súper lujo. Silvia, primero que nada, felicitarte porque cumples 60 maravillosos años. Dicen que a las mujeres no se les puede decir la edad, pero una mujer que lo ha hecho también, yo creo que cada día se debe de sumar. Y decir que hay 60 años bien cumplidos, no hay mejor manera de celebrarlos. Así es que muchísimas felicidades y tengo el gusto de Gracias. hacerlo por todos los participantes que seguramente lo quieren hacer. Lo segundo es tener en mis manos un libro maravilloso que nos hiciste favor de llegar para tener esta conversación y del cual vamos a tener el gusto de conversar contigo. No quiero quitar más tiempo porque tenemos un panel fabuloso para la noche de hoy. Quiero empezar contigo que des la bienvenida a tus participantes y posterior a ti le voy a pedir a David García Escamilla, quien es tu editor y que seguramente leyó y releyó y releyó cualquier cantidad de veces estas historias y tendrá mucho que explicarnos del contenido del mismo. Entonces, sin más preámbulos, Silvia, bienvenida. Da la bienvenida a tu público y a tus panelistas. Pues yo solo agradecer infinitamente a toda la comunidad judía de México, a todas las comunidades y a Penguin Random House, que es la mejor editorial del mundo mundial, de veras, lo digo cada vez que puedo, por el privilegio de estar hoy aquí con un libro que realmente me tiene sorprendida, porque antes de que comenzáramos a presentarlo, se había agotado. Yo digo que el niño se echó a correr antes de que le diéramos una palmadita en el hombro para aventarlo a caminar. Así es que agradecerles mucho. Hoy Chava Rivera, uno de los personajes del libro, me mandó una frase con la que yo quisiera empezar, una frase de Oscar Wilde que dice: a veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto nuestra vida se concentra en un solo instante. Yo agradezco este instante para estar hoy aquí con ustedes. Bienvenida, Silvia, bienvenida. David, cuéntanos un poco porque creo que has leído bastante las historias y conoces cómo construyeron algo tan maravilloso. Muchas gracias, Emilio, y buenas noches a todos. Buenas noches, Silvia. Feliz cumpleaños de nuevo, Silvia. Buenas noches también a Tamara, a Fernanda y a Sofía. Y también a todos los que nos acompañan. Yo los invito a que se sirvan una copa de vino y disfruten del maravilloso panel que tenemos hoy. Presentar un libro siempre es motivo de orgullo para Penguin Random House, la editorial en la que Silvia ha depositado su confianza, la editorial que represento, y también para mí es un orgullo presentarlo. Pero presentar un libro de Silvia Cherem me toca fibras sensibles, porque no solo la admiro profundamente como escritora, también le tengo un cariño inmenso como ser humano. Ese instante nació a partir de todas las investigaciones que tenía Silvia en un desayuno que se convirtió después en comida y que, si nos vamos por ahí, casi se volvió cena. Quienes tenemos la fortuna de conocerla, pues sabemos que con Silvia es imposible hablar poco, porque construye donde otros desisten. Y si a alguien se le ocurre que algo no puede hacerse, ella encuentra cómo hacer posible lo imposible. La idea con que nació el libro, pues fueron crónicas que dieran cuenta de ese tesón humano, porque todos somos sobrevivientes, o casi todos. Tenemos cicatrices para probarlo, físicas y emocionales, memorias que a veces preferiríamos olvidar, dolores agudos clavados en nuestro vivir y pérdidas que de solo nombrar a veces nos aviva la herida. La verdad es que nunca imaginamos, ni Silvia ni yo, lo que pasaría después con el mundo y con el libro. La pandemia más grande de la historia contemporánea de la humanidad azotó al planeta. Y como sabemos, para hacer reír a Dios basta con hacer planes. Imaginarnos la vida, vivirla como si ya la hubiéramos recorrido. Pero cuando el camino pierde lo lineal,
nos salimos en una curva y la vida como la conocemos cambia en un instante, asimilar la nueva realidad toma mucho tiempo y aceptarla más. Así, 6 historias resultaron las elegidas para ser contadas a través de los ojos de Silvia, de su mirada, y con prodigiosa pluma exhaustiva nos narra la travesía de Karen y Jacobo, de Laura, de Fritz, de Sofía, de Dana y de Chava, con el eje conductor de un cambio de ruta inesperado, doloroso, determinante, pero no siempre sinónimo de destino. Es posible sacarle la revancha. Las fuerzas físicas puestas al límite, los diagnósticos médicos retados, las lágrimas contenidas y las que no también. Cuando estamos urgidos a vivir, el dolor siempre lo pone a uno extraordinariamente receptivo. Hay quien se enoja, hay quien maldice a Dios, pero lo cierto es que no hay ateos en las trincheras. Me pregunto cuántas veces hemos tenido esa sensación, cuántas veces nos hemos quedado en el borde y cuántas veces ha pasado a ser una nueva realidad en un instante. Las historias que escribe Silvia dan cuenta de ello, de ese punto de no retorno, de ese instante en que no hay vuelta atrás. Da cuenta de sobrevivientes que decidieron de forma plena, consciente, tomar en sus manos las riendas de su futuro, a pesar de que nada parecía jugar a su favor. Como dice Silvia en el libro, a veces uno quiere llorar como si todas las lágrimas del mundo le pertenecieran. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi. Estaba atorada en una situación editorial imposible, lo legal pesaba muchísimo, pero no recuerdo que nada de eso haya minado la pasión con la que habló y escribió también de otra sobreviviente, Esperanza Iris, para que el libro fuera publicado también en Penguin Random House. Desde entonces la relación que me une a ella es prodigiosa y la verdad es que estoy convencido de que uno escribe mejor de quien se parece a uno. Y creo que por eso Silvia logra un libro que estruja el corazón, que coquetea con una novela de ficción, pero por supuesto con la fuerza inigualable de la realidad. Batiendo récords de venta, posicionado varias veces en el número 1 de los libros más vendidos de Amazon. Mi equipo de editores y yo nos hemos preguntado a menudo, al igual que muchos lectores le han preguntado a Silvia, ¿cuál es el género del libro? Porque nació como una crónica, pero yo me atrevo a bautizarlo como un nuevo género, la crónica Cherem. Esa crónica que ve más allá de lo obvio, que nos permite sentir como si fuéramos los protagonistas de la historia que leemos. Y es un género que da para más, para seguir leyendo a través de la mano de Silvia, de esos grises que se convierten en azules, y de esa desesperanza que da paso a la reconstrucción del ser humano con miedo y desazón, pero siempre con fuerza. Cuando algo nos destruye y no perdemos la vida, siempre podemos dejar que eso nos marque, que eso nos destruya o que eso nos fortalezca. La elección es nuestra. Ese instante, este libro que presentamos hoy, es prueba de que vale la pena aferrarse a la esperanza, cuando la realidad se estrella en la cara y a pesar de visitar el infierno, volver. Gracias a todos por acompañarnos, es un placer y te regreso la palabra, Emilio. Muchas gracias, David. Sin lugar a duda, este libro es la conjunción de una cantidad de historias impresionantes. Visto desde el punto de vista del editor, suena fantástico. Ahora quiero que oigamos el punto de vista de una de las comunicadoras más importantes de nuestro país, que aparte de ser una gran amiga de Silvia, creo que tiene mucho que decir respecto al libro. Fernanda Familiar, es un gusto tenerte en el foro. Bienvenida. Muchas gracias, Emilio. Gracias a todos. Silvia, qué día tan especial, tan importante. Feliz cumpleaños y bueno, aquí estamos todos tus fans. Quiero platicarles que yo todos los días que me levanto pido 3 deseos. El primer deseo es que la muerte respete las generaciones. Primero mi mamá, luego yo, luego mi hija. Si eso se altera es una tragedia. El segundo deseo que pido todos los días es que no estemos a tiempo con el mal. Que ni mis hijos ni yo estemos a tiempo con el mal. Que estemos antes o después. Cuando ese instante llega a mis manos, entregado personalmente por Silvia, con una dedicatoria, por cierto, muy hermosa, me doy a la tarea de empezar
adentrarme en esas páginas, en esos blancos y negros que encuentro y que me estrujan el corazón. Cada una de las historias me lleva a una línea en donde me encuentro a mí misma y digo, es que a mí me pudo pasar esto. Yo pude haber sido quien vivió esta circunstancia. Y cuando Silvia me invita a acompañarla con este hermoso panel a presentar su libro, y escribí una larga historia, pero la realidad es que esto no, miren, enfrente de ustedes, así, lo voy a romper. Les voy a explicar por qué. Yo también viví ese instante y quiero compartirlo con ustedes. En el año 2003, un 18 de diciembre a las 6:30 de la mañana, llegué al hospital para dar a luz a mi hija. Eran las 8:30 y tantos de la mañana, yo ya estaba evidentemente en la plancha, todo estaba listo, el médico, todos estábamos listos para darle la bienvenida a Natalia. Natalia nace y en el instante de nacer llora como los niños lloran, y fue ese instante en donde Natalia simplemente deja de llorar y deja de respirar y se muere. Se muere, se va, se muere, se cae. Yo recuerdo haberme volteado con el doctor ese instante a decirle, ¿qué está pasando, Amador? Dime qué es lo que está pasando. Y me dijo, por favor, no me interrumpas, déjame atenderla. Natalia nace en ese momento y digiere por un instante el 21% del oxígeno de la Ciudad de México, pero lo digiere una sola vez. Sus pulmones no logran meter una segunda vez el aire. Empiezan enfrente de mi cara, enfrente de mis ojos, en ese instante se convierte en algo muy eterno, en donde yo veo que le empiezan a bombear, a tratar de regresar a la vida, y hay un instante, ese instante también, está lleno de instantes, en donde 45 segundos después, Natalia vuelve a llorar. Finalmente queda ella atrapada con un respirador durante mucho tiempo. Días después me dice el médico que Natalia se está peleando con el respirador, que entra el respirador y luego entra Natalia, y que no sabe por qué, pero que tiene que quitárselo o tiene que dejárselo. Pero yo lo tengo que decidir, porque algo le va a pasar. Se está peleando con el aparato y eso no puede ser, eso no le hace bien. Y me dice que por favor tome un instante en mi vida para decidir si le decido quitar el respirador o decido dejarle el respirador. Me volteo en ese momento con el papá de Natalia y me dice, conmigo no cuentes. Yo no tengo la capacidad de tomar una decisión de esa naturaleza. Lo que tú decidas está bien. Recuerdo que le dije al doctor, voy a bajar un momento a la fuente del hospital a fumarme un cigarro porque tengo que pensar qué es lo que voy a decidir. Y viene otro instante, porque la vida son instantes, es ese instante. Viene otro instante donde llego, en realidad ni siquiera crean que me puse a pensar mucho, veía yo pasar gente, sentí mi cuerpo, deseaba que Natalia estuviera bien, tal cual apagué el cigarro, un instante de un cigarro, regresé con el doctor y le dije, necesito que me des un consejo, por favor, no quiero equivocarme en esta decisión, que estoy sola, soy su madre, pero no quiero llevar a mi hija a la muerte, quiero llevarla a la vida. Aconséjame, ¿qué es lo que puedo hacer? Me dijo, Fernanda, la mejor mamá es sorda. La mejor mamá se escucha a sí misma, no escucha a los demás. Escúchate a ti misma y lo que tú oigas, hazle caso, porque por algo eres madre. Guardé silencio y inmediatamente le dije, desconecta a Natalia del respirador. Otro instante, como en el libro, como en las historias de cada uno de ustedes, como en las muertes y en la resurrección, como en el World Trade Center, como dar a luz a alguien con SIDA, como todo este libro, mi vida, mientras yo recorría las páginas escritas por Silvia Cherem, me daba cuenta que mi vida todo el tiempo tiene ese instante.
Cuando desconectaron a Natalia, me pasé frente a ella, yo creo que unos 3 días sin moverme, con una fuerza estoica, que no se sorprendan, no hice nada que ustedes no harían, por un hijo. Uno se está frente a un hijo instante tras instante, en la respiración, en el latido del corazón. Les quiero decir que hoy Natalia en este año cumple 18 años. Es una niña sana, es una niña hermosa. No hubo daño cerebral, no hubo toda esa tragedia que pudimos haber vivido después de haber tomado en ese instante una decisión. ¿Por qué les comparto esto? Porque nosotros hoy, como público de nuestra querida Silvia Cherem, debemos de adentrarnos en las páginas de ese instante y darnos cuenta que la vida es un soplido. La vida se va pronto. La vida cambia de un momento a otro. Tú puedes pedir deseos, que la muerte respete las generaciones, pero habrá algún día que a lo mejor no se cumple. Tú puedes pedir que no estés a tiempo con el mal, pero ¿quién te va a garantizar que no estés a tiempo con el mal? Ese accidente en la carretera de Puebla, para mí, que narra Silvia de una manera brutal, fue una de las historias que más me movió. Porque ¿cómo es posible que todo es una concatenación en donde todo se junta para que algo suceda? Así como sucede la vida, así como sucede un accidente, así como sucede la muerte. Quise compartirles esta historia para que cada uno de ustedes busque en sus historias ese instante que los cambió y los fortaleció, ese instante que les permitió valorar más la vida. Cada página de Silvia Cherem me hizo pensar que Silvia tendría que hacer las crónicas Cherem de todo México, porque todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un momento en donde tenemos que agradecerle a la vida estar. Y quiero invitarlos a que aquellos que no han tenido ese instante, no esperen ese instante para darse cuenta que la vida es muy bella, que vivir es un acto de voluntad y de entrega como cada latido de nuestro corazón. Estar aquí es una bendición. Como estemos, es una bendición. Vivir es el acto de amor más grande y de entrega que podemos tener los seres humanos día a día. Busquemos en nuestras historias ese instante que nos ha permitido ser mejores personas, ayudar al otro, vernos más, sentirnos mejor y levantarnos todos los días. No importa, todos al acecho de que algo nos pueda pasar, dando gracias de que estamos bien y de que ese instante se nos presenta para poder ser mejores personas, para poder dar gracias a Dios, para poder ayudar y ser nuestra mejor versión. Silvia, yo te quiero felicitar enormemente. Tu libro, estas páginas, a mí, Fernanda, me movieron el alma y me recordaron que como ellos, yo también tengo una fuerza interna y esa fuerza interna la tengo que aprovechar todos los días de mi vida para ser feliz, para tener una misión, para estar y gozar la vida. Muchas gracias, Silvia. Gracias a todos. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Fer. Tenemos el gusto de tener a 2 escritoras más que comparten contigo esta noche, Silvia. Y tener a alguien que escribe, que hable de tus libros, es una cuestión crítica bastante fuerte. En el caso de Tamara, su libro que hoy también está bastante famoso, ya tendremos el gusto también de presentar, cuenta una historia propia, pero en el caso de Silvia cuenta la historia de las personas, pero te apropias de esa historia. Cuéntanos, Tamara, desde tu perspectiva, ¿cómo fue para ti leer este libro? Muchísimas gracias, Emilio. Gracias a todos, Silvia. Gracias por invitarme. Pues yo, como bien dices, más que hablar, escribo. Entonces, yo no voy a romper estas páginas porque entonces me quedo muda. Pero bueno, yo digo que si de pronto, frente a una bola de cristal o una pantalla de Zoom, digamos, para ser más actuales, pudiéramos ver el camino que hemos recorrido hasta ahora, seguramente nos enfrentaríamos a muchos eventos que pudieron haber sido ese instante.
y que no lo fueron porque dimos una vuelta de más, porque nos detuvimos a platicar con alguien, porque nos tomamos quizá un segundo café. No podemos verlo, pero estoy segura de que todos lo intuimos. Me salvó un ángel, decimos a veces. Sin embargo, también sabemos que ahí, frente a nosotros, se encuentra una esquina que quizá, como dice Fernanda, esconde un momento definitivo. Recuerdo un discurso que dio Steve Jobs a un grupo de chicos que se estaban graduando. No puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, únicamente puedes conectarlos mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos de alguna forma se conectarán en tu futuro. Tienes que confiar en algo, tu intuición, tu destino, la vida, el karma, lo que sea, afirmó Jobs. La maestría de Silvia para entrar a los recovecos más profundos de las situaciones nos permite como lectores ver el entorno de cada uno, advertir los puntos que se fueron uniendo uno tras otro para llegar a ese instante que cambió la vida de los protagonistas para siempre. Vemos también los puntos que siguieron uniéndose para que cada uno, en el caso de Dana, tristemente su familia y no ella, estén hoy aquí, contando su vivencia desde un lugar de resiliencia, de agradecimiento y también, por supuesto, de dolor, aprendizaje y crecimiento. ¿Hubieran preferido que no ocurriera? La respuesta inmediata que me viene es, por supuesto que sí. Y después la certeza no es tan clara. Habría que preguntarle a cada uno. Yo sé que mis momentos clave, que han sido dolorosos, sinuosos y que han dado un volantazo a mi vida, son también lecciones que hoy no cambiaría por nada. Silvia Cherem es una gran periodista, lo ha demostrado a lo largo de 40 años. Sus artículos publicados en los periódicos más importantes del país han generado aplausos, controversias, el Premio Nacional de Periodismo. Además, Silvia es una entrevistadora asombrosa. Pero sobre todo, y todos los que estamos aquí lo hemos dicho, Silvia es un ser humano extraordinario. Su calidez, su forma de entender, de escuchar, de sentir como propias nuestras anécdotas, de entrar en ellas como se sumerge uno dentro de la vida de los seres queridos, hasta lo más profundo del dolor, hasta lo más luminoso de las conquistas. Este es un don que no se puede aprender y que Silvia Cherem tiene a flor de piel. Leer ese instante nos revuelca, nos toma de la garganta, nos fractura. No podemos salir impunes de estos relatos. No debemos salir iguales que como entramos. Eso sería perder el sentido de tanto, tanto dolor. No hace falta conocer las diferentes lenguas para entender el pánico, nos dice Silvia. El miedo es universal y este libro también lo es. Tendría que traducirse a todos los idiomas, porque cada ser humano que lo lea va a encontrar en él un espejo y el entendimiento de que salir adelante es una decisión y no una casualidad. Crónicas de sobrevivientes les llama Silvia. Crónicas para aprender a sobrevivir, agregaría yo. Los protagonistas de ese instante serán nuestro asidero, advierte Silvia. Y es verdad, al terminar cada capítulo tuve que dejar el libro, respirar, permitir que la angustia, el dolor, las epifanías se asentaran, reconocer mis propias cicatrices en las grietas de otros, que nunca deberán sernos ajenos. El otro se acerca a mí cuando descubro en su historia pedazos de la mía y la posibilidad siempre latente de que ese instante esté a la vuelta de mi propia vida. De haberlo sabido, una frase que se repite a lo largo de las 6 crónicas. Sin embargo, en una lectura tardía de los hechos, a ratos piensa que todo hubiera podido acabar en una mentada de madre y no en una tragedia, le confiesa Karen a Silvia cuando recrean los hechos del tsunami. Al final, bien lo sabemos, antes de que sucedan las cosas, no hay forma de descifrar si lo que acontece es producto de la mala suerte o de la buena suerte, porque la vida es incierta y enigmática, concluye Silvia. Después de leer este libro, he transitado los días tratando de tener muy presente que no debo quejarme, porque no sé por qué o para qué ocurren los eventos. No sé si este puede ser el último día de mi vida o el primero de un renacimiento, de una segunda oportunidad quizás. Laura no quería ir y fue. Su historia me angustia desde las primeras líneas. Saber que la están obligando a ir hacia uno de los hechos históricos más aterradores de nuestros tiempos. Laura desobedece las órdenes que a través de altavoces le dictan regresar a sus cuartos, porque todo está bajo control.
Dejo de leer, levanto la mirada de la página y le pregunto a mi esposo, ¿y nosotros qué hubiéramos hecho? Y la respuesta es que muy probablemente hubiéramos obedecido y muerto como consecuencia de nuestra obediencia. Quizás, pero la verdad es que también intuyo que la fuerza que obligó a Laura a desobedecer vino de un lugar que no conocemos hasta que enfrentamos una situación determinante. Y Fritz, ese hombre que en medio de un accidente terrible entiende que tiene los segundos contados y que debe de emprender acciones inmediatas, con la voluntad de tomar la vida en sus manos, empieza un nuevo recorrido. Primero sobrevive, vence la cuadriplegia y años después, nos cuenta Silvia Cherem, brinda lecciones de resiliencia. El SIDA de Sofía, quien sigue ocultando su verdadero nombre, porque sabe que la sociedad hoy, en pleno siglo XXI, aún rechaza y discrimina a quienes sufren esa enfermedad. La desaparición de Dana, que es una denuncia de todas las desapariciones de mujeres, los feminicidios que ocurren cada día en México. Yo marché codo a codo junto a Silvia en el contingente del 8 de marzo del 2020, en el que las escritoras clamábamos ni una más, y las autoridades intentaban minimizar la realidad, otra vez, con la cobardía patriarcal de quienes pretenden que si como avestruces cierran los ojos, los crímenes no existen. Hoy Silvia traduce ese grito en una historia que nos duele porque no tiene un final feliz, porque Dana nunca apareció, porque los culpables siguen siendo el silencio y la indiferencia, la corrupción y la ceguera. Chava entra al libro en el último momento. Lo hace porque mientras que Silvia lo escribía, cambió el mundo. Todos, absolutamente todos los que habitamos el planeta, por primera vez en la historia tuvimos el mismo miedo, el mismo dolor, pérdidas inexplicables y la rabia de sentir tan cercanas las diferencias sociales y la injusticia de un sistema que las fomenta, incluso en los momentos más oscuros de una humanidad que hoy se percibe fallida. El libro de Silvia contiene su esencia y es por eso por lo que tanto se agradece. Ella no es una periodista que narra desde su trinchera acontecimientos de otros. Silvia se vuelve amiga, abraza, sufre el dolor de sus entrevistados, empatiza con ellos y desde su propia vulnerabilidad presenta seres humanos con una dignidad y un amor asombrosos. Las historias son terroríficas y sin embargo jamás caen en el amarillismo. Los personajes se vuelven maestros de vida, pero nunca hay melodrama. La definición de la palabra instante es tan categórica y definitiva como lo es este libro. Instante, periodo de tiempo muy breve, casi imperceptible. Cuando lo pensamos con más detenimiento podemos entender lo contundentes que resultan las historias aquí narradas. No hay tiempo de pensar, no hay tregua para entender, no hay forma de decidir sopesando posibilidades, no. En un momento casi imperceptible, a las personas que aquí cuentan sus historias les cambia la vida. Un instante que dura para siempre. Un libro que también permanecerá como lección para nosotros, los lectores incautos, que tomamos este libro como una lectura más y a las pocas páginas nos desgarramos con sus letras, en la secuencia de los puntos de la vida de cada uno de nosotros, sus lectores. Mil gracias, Silvia. Muchas gracias, Tamara. Y otra escritora que sin lugar a dudas está rompiendo fronteras con el libro del murmullo de las abejas, tendrá mucho que platicar sobre Silvia. Y alguien que tiene una pluma tan fina, seguramente que tiene un comentario también tan adecuado para este libro. Sofía Segovia, estamos encantados de escucharte. Muchísimas gracias, Emilio. Muchas felicidades, Silvia. Ya te lo he dicho muchas veces, he disfrutado mucho, mucho este libro. Y te voy a decir una cosa, me tomó por sorpresa, porque yo soy novelista, pero también soy novelera. Y a mí lo que me gusta leer, me gusta que me haga sentir. Y así me gusta escribir, algo que yo sienta, que lo pueda transmitir, que me lleve a sentirlo, y me refiero, y vaya el pleonasmo, a sentirlo con los sentidos, ¿no? Y muchas veces, y yo estudié periodismo, pero era malísima desde la universidad. Yo decía, no sirvo para esto porque el periodismo es muy limitado. Y algo tengo yo, me tardé mucho en descubrir qué significaba para mí esto, y por eso empecé con mi carrera tan tarde en la vida.
pero me tardé mucho en descubrir que eso, lo que sucede es que hay que tener la vena para el periodismo. Yo no la tenía, yo tenía otra que me tardé mucho en descubrir. Pero entonces, desde entonces me quedo con la idea de que el periodismo es muy limitado, porque no te permitían ponerle flores al asunto, ¿no? Y a mí me gustaba ponerle flores. Y lo que descubrí en tu libro, y ahorita quiero también hacer referencia a algo que dijo David, que me encantó, es un periodismo sin límites. Sí, sí es la investigación, claro que sí, pero es un periodismo que se permite entrar al terreno de los sentimientos, de los sentidos, de la imaginación, y ese es un periodismo con el que yo logré conectar de manera increíble, porque sí, David dijo, ¿qué género es este que estamos leyendo aquí con Silvia? Y fíjate que casualmente acabo de descubrir recientemente la escritura de Svetlana Alexievich. Y ella, bueno, es la que escribe Las voces de Chernobyl. A mí me encanta La guerra no tiene rostro de mujer en particular. Y lo que ella escribe es algo que ella llama novela de voces. Es una crónica, son monólogos, estos pequeños monólogos que van diciendo todas estas voces, ¿no? Pero me parece que transmite la historia, por ejemplo, ella que habla de la historia de las mujeres en la guerra, en ese libro que te digo, transmite lo que se siente la historia, no nada más lo que pasó. Y eso es lo que me sucedió con tu libro y no podía dejar de pensar en esta ganadora del premio Nobel cuando estaba leyendo tu libro. Y en esta novela de voces, en este periodismo atrevido, en este periodismo de imaginación sensorial, porque sé, Silvia, que además de que, como dijo Tamara, eres una gran, gran entrevistadora, ahí hubo también un trabajo tuyo de conexión con lo que te decían. Si te decían de esto y del otro y la ola y viene y te pudiste haber quedado, entonces llegó la ola y me arrastró. No, pero creo que mientras tú estabas entrevistando, lo pude percibir, estabas en total empatía con el sujeto de tu entrevista y no nada más nos dijiste que vino la ola, nos metiste a la ola. Y nos metiste a esta angustia y al carro que ahí viene y todo lo que sucede con todos estos personajes de la vida real. Y yo agradecí muchísimo, muchísimo eso, me encantó. Dices que es crónica, pero yo creo que sí hay que inventarte otro término más y ver si también después, como esta Svetlana Alexievich, te llevamos al Nobel, porque creo que también alguien lo dijo, yo creo que esto sí tiene que estar traducido a muchos idiomas. Creo que son historias universales, historias que muchas veces, fíjate, que leemos en México, pero siempre suceden en otro lado. Estas historias suceden en otro lado o suceden en el cine, no le suceden a gente como uno, estas historias. Y resulta que, para empezar, me parece que el título es una genialidad. Ya lo dijimos, Fernanda, por eso lo usó como un arma buenísima para empezar y concluir todo su comentario. Es una genialidad porque sí nos reconocemos todos en algún instante. Sí, definitivamente. Y eso ya es un gancho directo del corazón, porque todos podríamos pensar, alguna vez un carro me pasó muy cerca o lo que sea. Entonces los que leen este libro, y yo creo que por eso está teniendo tanto éxito, y yo creo que los lectores al leerlo lo recomiendan tanto, es porque nos reconocemos ahí de alguna manera, en este instante o en el otro. Y en ese sentido también yo quisiera decir que me pareció un libro muy cinematográfico. Esta manera tuya de abordar
la historia, ¿no? Cinematográfico, porque me recordó a varias películas también, por ejemplo, la película esta de Sliding Doors, esta siempre me intrigó cuando la vi hace muchísimos años, esto de, bueno, ¿qué sucede si llegas tarde? ¿Qué sucede si llegas a tiempo? Y la historia cambia, ¿no? Y esto lo vimos en todas estas historias, la historia cambia y ese instante cambia la historia para toda la vida. O sea, es un instante, el instante, como dice Fernanda, bueno, es que la vida la seguimos viviendo de instante a instante. Sí, pero un instante es suficiente para cambiarte la vida. ¿Y qué significa también un instante? Un instante sí puede ser ese momento cortísimo, pero luego un instante también puede ser ese momento que te llevó a vivir una relación con alguien que te va a dejar en un instante un cambio para toda la vida. Es un instante puede abarcar no nada más a todo un país, sino toda, a todo el mundo, ¿no? Ese instante en el que existió el COVID. ¿Cuál es el instante ese? ¿Cuál es el instante que nos va a tocar? Sí, como decía también Fernanda, tenemos que vivir la vida, apreciando la vida, y creo que todos salimos de este libro así, realmente haciendo un inventario de nuestros instantes, gracias a tu pluma genial, al título genial de este libro y a estas historias de suma valentía, de fe, de ganas de salir adelante y de ganas de hablarlo, porque encontraron un buen oído a quien contarle sus historias, ¿no? Porque puedes contar estas historias 500 veces. ¿Cuántas veces Karen contó su historia de ahí viene la ola y hay un momento en que sí, la gente se intriga, pero no todo el mundo tiene tu oído, Silvia, y no todo el mundo tiene tu empatía para sentir mientras te están platicando, crear esas imágenes. Estoy segura que así lo hiciste, crear las imágenes de lo que te estaban platicando en tu propia mente y luego atreverte a contarlos, romper con el periodismo duro del cual hablamos y entregarnos este regalo a los sentidos, este regalo a la esperanza, a la comprensión de que la vida es un milagro. Y entonces yo recomiendo muchísimo este libro. Me va a encantar que después México regale estas historias al mundo también, porque México tiene que contar sus historias también. Creo que nos hemos callado estas historias y a veces sentimos que suceden en otro lado y no, pueden suceder aquí. Y aquí está, bueno, para esto estamos aquí platicando. Muchas felicidades, Silvia. Muchas felicidades, David, también a ti, por reconocer esto así en aquel desayuno, comida, merienda, casi cena. Y mira dónde estamos. Felicidades a los dos, felicidades a Penguin Random House. Y es un honor estar aquí, Silvia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, no queremos espolearles el libro a los que no lo han leído, pero ya tienen tarea para el fin de semana, por lo menos, porque sí te lo lees en un fin de semana. Sí. Y antes de darle a la autora que nos hable un poco del libro y de toda su experiencia, el moderador no debe de tomar participación, pero quiero tomar participación. Si me lo permites, 2 segundos, mi querida Silvia, antes de darte la palabra. Haber leído tu libro es una experiencia maravillosa porque conozco cada una de las características que han dicho aquí los participantes. Cuando uno te cuenta la historia, la vas tejiendo y la vas armando de tal manera que pueda ser contada de una forma novelística. Y eso es lo que hiciste aquí, es recoger los sentimientos y las vivencias de las personas de una forma tan atractiva que realmente nos permite pensar en ese instante. Y no me vas a creer lo que te voy a decir, pero desde que leí ese instante, todos los días pienso si ese instante es este instante. Y cada cosa que estás viviendo dices, ¿es este instante? Y que siempre sean esos instantes en positivo y que sean esas cosas, como dice Sofía, de encontrarte a la persona, como dice Fernanda, de encontrarte a tu bebé, de que sea ese instante maravilloso del milagro, que sea ese instante que no te toque haber pasado ahí o que te tomes ese café para no haber pasado por ahí, como decía Tamara, pero es una transformación, el leerlo y entender
cómo la vida se vive a través de pequeños instantes y es tan corta la vida y tan sumada de instantes de vida, y aunque suene tan repetitivo, el tratar de entender que lo que pudiste poner en un libro, que son historias que a veces contamos tan cotidianamente, nos permite realmente reflexionar sobre nuestra vida. Entonces yo quiero felicitarte. Me da total gusto poder estar moderando esta conversación de gente tan intelectual, y quiero pedirte como autora de esta obra que nos digas lo que ha sido tantos años de recopilar las historias, las comidas con las personas, los telefonazos, los correos electrónicos, los trabajos periodísticos de ir a buscar en la zona la información. Platícanos, por favor, qué es para ti concentrar en este libro gran parte de tu vida. No sé si quiero empezar por allí. Se me está saliendo el corazón de la emoción y quiero empezar por dar las gracias. Cuando te dije, Emilio, que tú moderaras esta mesa, que quería yo tener un espacio en la comunidad y te planteé a quienes quería invitar y te inquietaba tantos participantes, yo sabía que tenía no solo amigos cercanos conmigo, sino que tenía las mejores voces que yo podía invitar para estar hoy conmigo. Y quiero tomarme un minuto para contestarle a cada uno de lo que hablaron. David, tú sabes lo que te adoro. Pública y privadamente te lo digo cuantas veces sean necesarias. Es increíble el trabajo que hemos hecho juntos. Es increíble la comunión y el respeto y el cariño que hay para hacer los libros. Y cuando digo cuánto amo a Penguin, no lo digo porque se me sale de la boca nada más. Lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Y bueno, por supuesto, el respeto, les quiero contar, se hicieron 10 portadas para este libro, 10 portadas. No me gustaba ninguna porque yo creía que eran portadas para libros de autoayuda y le decía, es que este libro no es de autoayuda, David, eso no quiero. Y lo increíble es que el libro se ha convertido, sin pretender serlo, y la portada la amo, la portada es de Amalia Ángeles, se ha convertido en un libro exactamente de eso, como lo dijeron todos ustedes. Me habla la gente y me dice, es mi ancla, es mi tabla de salvación, es lo que me permite amar la vida. Los adjetivos que yo he recibido en las últimas 3 semanas no me caben, de veras, no tengo palabras para agradecer tanto amor. Por supuesto, a ti, David, pero a Roberto Banchik, a César Ramos, a Amalia por la portada, a todo el equipo de prensa, de mercadotecnia, de ventas, a Esther, a Marisol, a Ceci, a Andy, a todos. Han sido lo mejor del planeta. Y si este libro se ha posicionado como se ha posicionado, es porque ustedes han hecho una labor increíble y porque ustedes tienen un amor y un respeto para el libro que yo no había encontrado en otro lado. Así es que mi gratitud completa. Y bueno, sí es cierto, querido David, es un libro que evoca la esperanza. Un querido amigo, David Torres, me decía, yo ya encontré el género, dice, Monsiváis hablaba de ensayos bonsai, que es tomar muchos puntos de vista. Yo no sé cuál es el género, pero lo que sí es cierto es que he entregado mi corazón completo para entrevistar, para trabajar los textos, para convertirme en amiga, para convertirme en aliada. Y Sofía, querida, tú dices que tú no encontrabas tu voz de periodista. Yo te quiero decir que yo no encontraba mi voz de novelista. Cuando yo escribí Esperanza Iris, sufría interminablemente por no tener esperanza frente a mí y poderle decir con el corazón en la mano, oye, Esperanza, ya deja de permitir que los hombres te hagan lo que te están haciendo. Y me costó un trabajo ser fiel a lo que yo leí en las cartas, porque yo lo que quería era ser fiel a la vida, tenerla de frente, mirarla a los ojos. Y ahora yo descubrí mi voz. Me ha gustado mucho hacer crónicas, pero con este libro y con las
25 llamadas que he recibido en las últimas 3 semanas de gente contándome historias y pidiéndome que las incluya en nuevos libros, sé que yo ya tengo una nueva voz que ahí estaba, pero que ahora la estoy trabajando. Bueno, a Fernanda le quiero decir que la confianza que nos tenemos y el cariño enorme que nos tenemos me hizo saber que eras la persona indicada para tenerte aquí. Cuando me hablaste hoy y me dijiste, quisiera contar, que yo ya sabía la historia de Natalia, quisiera contar la historia de Natalia, dije, por favor, haz eso, porque sé que vas a tocar el corazón de mucha gente, entendiendo justamente esto, que no sabemos si es un momento para bien o un momento para mal, pero que esos instantes son los que nos determinan. Y yo sé quién eres. Yo sé que no eres víctima jamás, que eres la mujer más valiente, más entrona, más comprometida y generosa de las que yo conozco. Y lo digo porque te conozco. Y bueno, tú nunca te ibas a arrinconar en el papel de la víctima y me queda claro que justamente por eso, como los personajes de este libro, tú encontraste a la heroína que llevas adentro. Y te agradezco mucho que nos contaras y que hicieras una reflexión tan profunda, porque cuando tú y otros comunicadores me han preguntado qué hermana estas historias, yo digo lo que hermana estas historias es el amor a la vida. Todos están hoy aquí porque amaron la vida y se comprometieron con ella. Gracias, Fer. Gracias, Silvia, es un honor. Gracias. Querida Tamara, gracias, Fer, querida. Tamara, te conozco desde chiquita, pero no sabía ni que tú ni que yo íbamos a algún día dedicarnos a escribir. Y cuando yo te conocí, no conocía tu historia. Y tú sabes, si alguien de aquí no ha leído el libro de Tamara, nadie nos vio partir, por favor, corran a comprarlo ahorita. Es una joya y es cierto, se concatenan los puntos, se concatenan las historias. Y no es casualidad que nos hayamos unido y no es casualidad que seamos amigas. Y te agradezco infinitamente la belleza de tu texto, la profundidad de tus palabras. Y bueno, de aquí para el real, querida, ya lo sabes. Y bueno, Sofía, nos han unido muchas cosas en el camino, pero nos unen las letras, nos une el International Women's Forum, nos une el amor a la palabra. Y yo te lo dije desde que leí Tu murmullo de las abejas, y luego otro que yo pienso que es igual o más bueno, que se llama Huracán. Tiene más libros, pero yo esos dos pienso que tiene Peregrinos también, que son maravillosos. Como te digo, cada una tenemos nuestra voz y a mí me sorprenden tus personajes. La profundidad de Simonopio, la profundidad del Regalado, la profundidad de cada uno de estos. Y sí, la vida es un milagro y el milagro es que estemos hoy aquí. Te agradezco hasta lo más grande todo lo que dijiste. Emilio, ya te lo he dicho 20 veces. Tú te has reinventado, querido Emilio. Tú eres un hombre de negocios convertido en comunicador. Ojalá y sigue el trabajo como comunicador, porque siempre te lo he dicho, tus webinars se han convertido en un hito en la comunidad y no es gratuito. Gracias de veras. Y bueno, les tenemos una sorpresa. Han habido presentaciones, he estado en muchos medios, he estado por todos lados, pero en ninguno me han acompañado los personajes del libro y me dan ganas de veras casi de llorar de la emoción de saber que aquí están ustedes. Sofía no está aquí por lo que contamos, Sofía no está aquí porque desgraciadamente sigue habiendo un estigma pavoroso contra el VIH y el SIDA, y tampoco los Rishpi están aquí porque lo que más quisieran es que este libro, donde yo incluí esta historia de Dana como la voz de las desaparecidas en México, yo creía que eran 10 diarias, son 12 diarias, según datos recientes. Ya es hora de que digamos un ya basta, ya es hora de que como sociedad
no permitamos que esto siga floreciendo, que esta cultura donde a las comunicadoras se les sigue tildando como mujeres para decirles, te voy a violar, más feo se los dicen, por supuesto, o te voy a hacer no sé qué, porque somos mujeres, esto tiene que terminar. Así es que yo no podía no incluir una mujer, la historia de una mujer desaparecida. Uno, porque quiero que si alguien sabe qué le pasó a Dana Rishby, sus padres puedan ya descansar. Y dos, porque darle rostro a los feminicidios, como lo hizo Cristina Rivera Garza recientemente con el libro de su hermana Liliana, y yo con esta historia de Dana y tantas otras, es para de veras generar conciencia y decir, ya basta. Como sociedad no podemos seguir permitiendo la impunidad en la que estamos viviendo, la complicidad de las autoridades y todo lo demás que se ha concatenado para que llegamos a ser uno de los países más violentos del mundo. Entonces, por eso le incluí. Entonces, no están los Rishby, están de lejos viéndonos, ellos están en Israel. Está Sofía viéndonos entre los 327 participantes que veo en el Zoom y no sé cuántos haya por Facebook, pero sí están aquí y les pido que prendan sus cámaras. A Karen Michan, sobreviviente del tsunami, Laura Iturbide, sobreviviente de las Torres Gemelas, Fritz Thompson, quien pudo haber quedado cuadripléjico y por suerte, porque es un hombre que le ha echado todos los kilos a la vida, se ha reconstruido como un ser humano ejemplar. Y está aquí también Chava Rivera, que sobrevivió para seguir cantando, para seguir festejando a la vida cada vez que te tenemos cerca, querido Chavita. Así es que yo les agradezco a los cuatro que hoy estén aquí. Y Emilio, no sé si tú quieras llevar la dinámica, o Sofía, o David, o Tamara, o Fernanda, quisieran preguntarles algo. Aquí los tenemos con nosotros y les agradezco hasta el fin del mundo que me hayan hecho partícipe, que me hayan hecho cómplice de sus historias. Gracias de veras. Silvia, felicidades. Yo quiero tomar la palabra con ellos, si me lo permiten, porque tengo una manera muy interesante de tocar el tema. Mira, la primera vez que yo conocí a Fritz, él no se va a acordar, pero yo sí lo voy a platicar. Yo lo conocí en el IPADE 2008, dando una plática a los egresados del programa AD, y nos estaba dando un poco la plática de la historia de su vida y compré su libro y me conmovió. Sin embargo, tuvieron que pasar 12 años para que me lo escriba Silvia Cherem en este libro y realmente conozca a profundidad el dolor y el proceso que vivió después de ese instante. Entonces, al primero que le quiero dar la palabra, si me lo permites, Fritz, es a ti. Yo quisiera que tú nos expliques ese instante, cómo cambia, pero también cómo le has podido dar la vuelta a toda la vida. Gracias. Gracias por darme la palabra, Emilio. Antes de contestar tu pregunta, quisiera hablar un segundo de Silvia. Tuve la suerte de que Silvia me viera en una conferencia y quiero decirles, desde que la conocí, mi vida empezó a cambiar. Silvia se interesó en mi historia y fueron durante semanas, que fueron meses, en los que yo iba a visitarla a su casa para platicarle lo que yo viví. Esa cuadriplegia que de repente llegó a mi vida y me desfasó todo lo que yo tenía planeado. Durante aquellos meses les puedo decir que Silvia no solo se convirtió en mi amiga, se convirtió en mi confidente, se convirtió en mi psicóloga, se convirtió finalmente en mi maestra. La manera como Silvia me trataba de sacar información era impresionante. Les puedo decir que yo me sentía acorralado. Déjenme comentarles la anécdota que justo antes de que sucediera este encuentro entre Silvia y yo estaba pasando una crisis matrimonial y yo había acordado con Eli no hablar del tema. Y yo trataba de esquivar a Silvia y hagan de cuenta como boxeador que le están dando con todo en la esquina. No había manera de esquivar las preguntas de Silvia hasta que finalmente dije, ya le tengo que decir la verdad, porque con esa insistencia y ese interés de conocer la historia a fondo,
Silvia supo sacar de mí absolutamente todo lo que había que conocer de mi historia. Y pongo el detalle nada más de que Silvia descubrió cosas de mí y de mi familia que yo no conocía. Fue la investigación de Silvia la que me dio esa información. Y le quiero decir al público que ante una periodista que hace su trabajo con tanta pasión y tanta dedicación, no puede salir un libro mediocre. Solo salen obras maestras, que es lo que yo considero que es este libro de ese instante. Volviendo a tu pregunta, Emilio, quisiera yo decirles que todo sucedió el día más común y corriente de mi vida. De repente, sin que yo me mereciera, como pasa con mis 5 colegas que estamos nombrados en este libro de Silvia, de repente me sucede algo que no me da absolutamente ni un gramo de esperanza. Me encarcela en un cuerpo paralítico, viendo al techo un foco verde que se prende y se apaga, que era la alarma de humo del cuarto hospital donde yo estaba. Y sinceramente pensé que la vida se había acabado. No había posibilidad, los médicos no daban esperanza. Y bueno, como sabrán, mi vida dio un vuelco inesperado para todo el mundo, para mí. Y hoy en día, bueno, desde el 2015 soy triatleta, participo en triatlones que se han convertido en mi nueva pasión. Y lo hago con una intención que estoy seguro todos los otros 5 colegas que han, sobre quienes Silvia ha escrito, tienen la misma intención de demostrar que en la vida siempre se puede. ¿Cuántas veces la adversidad no nos hace sentirnos chiquitos y nosotros como seres humanos agrandamos los problemas? Y la verdad es que no estamos muy acostumbrados a pensar en términos grandiosos de nosotros mismos. Y yo le invito al público que cuando la vida los acorrale, cuando no hay esperanza, cuando todo se complique, siéntanse capaces, siéntanse fuertes, siéntanse invencibles. Quiero felicitar a Karen, a Laura, a Sofía, a Chava, por la entereza de sus historias. Yo las conocía porque Silvia me las había contado así de poquito, pero no en la profundidad en las que están en el libro. Y todas estas historias son historias de amor a la vida, que yo creo es el más grande de los mensajes de este libro. Por favor, querida audiencia, piensen que las historias que ustedes van a leer en este libro son historias que pueden ser de ustedes. También pueden caerles a ustedes su ola, también pueden estar ustedes en un acto de terrorismo. También pueden ustedes enfermarse sin buscarlo. También pueden ustedes ser víctimas de la violencia. Y antes de terminar mi participación, quisiera yo darle también unas palabras a Dana. Yo siempre he pensado que la vida tiene que tener un sentido profundo. Y a pesar de lo doloroso que es la historia de Dana, yo estoy seguro que a través de la pluma de Silvia, la historia de Dana tendrá eco. Como ya lo han dicho varias veces, tenemos que hacer algo como sociedad. Pero si esas historias uno los ve un par de días en el periódico y luego se olvidan y nadie hace nada y nadie levanta la mano para quejarse, esto seguirá sucediendo y tenemos que hacer algo como sociedad. Y Dana, a través de su triste desaparición, pone rostro, como dice Silvia, pone un nombre. Por favor, pensemos que cada uno de esos números de los cuales hablamos de desapariciones son historias de vidas truncadas, son historias de familias rotas, de corazones destrozados por la violencia. Finalmente quiero felicitar también a Tamara, a Sofía y a Fernanda por sus extraordinarias participaciones. Qué honor ser parte de este panel junto con ustedes. Silvia, a ti te mando todo mi cariño y toda mi gratitud. Debo decirles por último que Silvia me enseñó a escribir. Ella despertó la pasión por esta maravillosa tarea que es transmitir ideas a través de libros. Y les quiero decir que hoy he escrito 3 libros,
más bien 4, uno lo reescribí y ya tengo el 5º en la cabeza y todo se lo debo a Silvia. Silvita, mi eterno agradecimiento y el más gigantesco de mis cariños. Un abrazo. Muchas gracias, Fritz. La siguiente persona que quisiera que hablara es Laura Iturbide. Creo que, Laura, te tocó vivir un momento que nosotros tenemos ese ícono en la cabeza, pero para ti ha sido pieza fundamental, un antes y un después de tu vida. Muy brevemente te pediría que nos cuentes para ti el significado tan importante de ese instante y el por qué compartírselo a todo el público. Ay, muchas gracias, Emilio. Pues antes que nada, igual que Fritz, yo quisiera detenerme un segundo para abrazar a Silvia en la distancia. Han dicho cosas de ella verdaderamente extraordinarias y es que realmente lo son. Pasó una cosa curiosísima, porque cuando Silvia me fue a buscar a mi lugar de trabajo, habiendo oído esta narración de mi historia por una amiga en común y me pidió que se la contara, cuando nos vimos las dos nos quedamos perplejas. Y nos quedamos perplejas porque hacía algunos años antes, por obra de casualidad, yo dando un curso en provincia y ella paseando con su esposo, nos encontramos en un lobby de un hotel y compartimos ahí pues un momento agradable. Mi papá ya se estaba tomando un tequila con tu esposo, Silvia, y después en un acto fortuito, ¿verdad?, que pasó, que sucedió, que coincidimos, volvimos a coincidir años después. Y ese día que nos fuimos a comer y que yo tenía un poco de reticencia en contar mi historia, porque yo estaba en medio de una terapia para tratar de solventar mi historia y de asimilarla, es que ella me fue embrujando, me fue envolviendo. Pero no fueron las preguntas de la novelista, de la cronista, de la periodista, de la mujer. Fue el cobijo de un ser humano que me escuchó, que me entendió. Yo a lo mejor debo decir que eres algo psicóloga, Silvia, porque al igual que Fritz o al igual que Karen, nos fuiste metiendo en este cariño de interesarte por el otro, interesarte la historia. Yo me acuerdo cuando Silvia me comenta en esa tarde comida, que también David casi se hace cena, ¿cuáles eran los momentos más importantes después del evento? ¿Qué es lo que había sentido yo después de regresar a México? Y creo que hay dos momentos súper importantes que cada vez que los recuerdo me estremecen. El primer recuerdo es al padre Gregorio, yo llegando a la Anáhuac, cuando me ve, él siendo un ícono para nuestra institución, y no me dice nada, solo me abraza. Yo sentí tanta ternura y tanto confort por ese abrazo. El primer abrazo que yo tenía fuera de mis amigos o de mi familia. Y lo que él transmitió fue el abrazo de mi madre muerta, de mi madre que siempre me acompañó en este proceso para que hoy estoy viva, porque estoy segura que ella me infundió la fuerza para que yo saliera adelante. Cuando le preguntaban a mi esposo, oye, pero tu esposa en este rollo y cómo sucedió, y que él dijo algo que yo lo he adoptado porque creo que es la realidad. Mira, la vida te da esta oportunidad. Y fueron decisiones inteligentes y la misericordia divina. Y yo a la primera que le pedí que me ayudara de ese trance fue a mi madre.
Y luego, cuando mis hermanos me reciben en una comida familiar que mi hermana mayor hace muy cálidamente para que todos nos viéramos y nos reencontráramos, el segundo abrazo, el abrazo de mi padre, que me susurró al oído: yo sabía que tú volverías. Híjole, cada vez que recuerdo esos instantes, Silvia, que conté contigo afanosamente y que tú escribiste, que tú los oíste, me tiembla el alma. Porque la vida tiene un sazón diferente. Porque la vida, hoy yo lo aprendí a vivir desde el corazón. Y cuando tú vives desde el corazón, las cosas son diferentes. Y sí, yo creo que todos los que estamos aquí sentimos miedo. ¿Qué digo? Miedo, temor. Pero el miedo es circunstancial y el temor es permanente. Y la única manera de vencer el temor es cultivar todos los días la confianza para hacerte cargo de lo que viene, de lo inesperado. Porque la vida es un cúmulo, como aquí se dijo bien, de incertidumbre, de complejidad, de momentos inesperados, de esos instantes. ¿Y cómo podemos cambiar la realidad? Pues a partir de diferenciar y actuar en lo que está en nuestras manos y aceptar lo que no está en nuestras manos. Pero desde una visión positiva, desde la voluntad. Yo todos los días de mi vida me levanto agradeciendo a Dios por la oportunidad de un día más, agradeciéndole a Dios por la felicidad de tener tanta gente tan cercana con tanto cariño. Después de este evento hace casi 20 años ya, va a ser 20 años de este evento, he conocido gente maravillosa que transformó mi vida, que le ha dado plenitud. Y entonces es cuando uno se piensa y se dice, valió la pena. Valió la pena vencer el miedo, valió la pena erradicar el temor, valió la pena seguir viviendo. Muchas gracias, Laura. Y bueno, Silvia, seguramente querrás contestar y antes de seguir con la segunda parte de los participantes. Adelante, Silvia. ¿Sabes qué? Cuando hablaba Fritz, cuando hablaba Tamara, Fernanda, Sofía, David y ahora Laura, lo único que tenía ganas es de pararme y abrazarlos. No saben cuánto siento no estar en un espacio en donde podamos abrazarnos. Es una energía, es un amor a la vida, es una necesidad de aplaudir la bondad, la generosidad y el heroísmo de cada uno de ustedes. Y solo quiero decirte, Laura, que lo mismo siento yo. Fritz, tú lo sabes cuántas veces nos hemos abrazado el corazón. Y Karen, pues por supuesto, lo sabes profundamente lo que me has marcado mi vida y lo que hemos construido juntas. Y bueno, Chavita, ni qué te digo a ti. Y Sofía, donde andes tú, sabes que tú también lo sabes perfectamente. Y bueno, pues es que las crisis pulen el alma y ellos nos muestran que se puede salir mejor persona de ellos, que fueron capaces de reinventarse ustedes, que se probaron en el vendaval y que nos muestran de dónde sale ese heroísmo, esas agallas para convertir el desafío que vivieron, porque cada uno de ustedes vivió un desafío, en una oportunidad de vida. Y por supuesto, como lo dije cuando te contesté, Fer, jamás victimizándonos, jamás encontrándonos con excusas y excusas de por qué estamos en el rincón. Por eso es que ustedes son mis héroes y por eso es que me enorgullezco
de haber contado sus historias. Sigue tú, Emilio, y luego agradezco más. Mi Pero querida me hace Silvia, falta el abrazo, no te puedo explicar, lo único que quiero es salir a abrazarlos fuerte. ahorita le decimos a tu esposo que te dé muchos abrazos, hay mucha noche todavía. Yo quisiera hablar de la experiencia de publicar en el periódico Reforma durante tantas semanas la historia de Karen. Ha sido algo que marcó a nivel nacional a un país. Es la historia de una persona, de una pareja que marcó una nación completa. Karen, a mí me gustaría que compartieras en tu perspectiva de ese instante, primero que nada, lo que ha sido compartir con un país y que el país completo comparte el dolor contigo. Y la segunda es esa superación que el hecho de contarlo, y hay una manera de tratar el trauma en eventos traumáticos, que es escribirlo y narrarlo. Y me parece que este es uno de los mejores ejemplos que lo ha podido lograr. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué ha sido ese instante? Después voy a agradecerle a Silvia lo que le quiero decir, te voy a contestar porque si no se me va a ir la idea. Cuando Silvia hace la crónica hace casi 17 años, hace 17 años por estas fechas empezábamos a platicar y a entrevistarnos. Cuando Silvia hace la crónica se hace con un objetivo y con un fin. Y ese objetivo y fin era callar a todos los medios, a toda la gente, todo el morbo, todo lo que la gente preguntaba, me preguntaba a mí, preguntaban en las noticias. Había mucho morbo en el momento, no había otra historia del tsunami de Tailandia en ese momento en México más que la mía. Y esto fue terapéutico porque fue para callar a la gente un poco y darles la información de primera plana, que fuera a través, o sea, yo contársela a Silvia y Silvia pasarla al papel, al periódico, a través de una crónica. Y eso fue, y fue también para hacerlo terapéutico, fue un proceso terapéutico. A mí desde que me pasó lo del tsunami me dijeron que entre más lo hable, más me va a ayudar a superarlo, y definitivamente sí, el hablarlo y el hablarlo y el hablarlo fue una de mis curas, además de muchas otras herramientas que tuve, fue una de las curas que tuve para afrontarlo y para superarlo. Entonces, el año del tsunami cierra el ciclo, empezando con la crónica el 26 de diciembre del 2005, un año exactamente después del tsunami, y Silvia lo hizo de una forma pura, maravillosa, honesta, porque era una historia que desataba mucho morbo, por ser tan romántica, digamos, sacaba mucho morbo, y Silvia lo hizo de la manera más prudente y con algo muy importante para mí, que fue no victimizarme en ningún momento. Y lo siguiente que quisiera decirle es, Silvia, como sabes, como te lo compartí en ese momento, en ese instante, cuando leí el libro, me lo llevé, estaba viendo a mis hijos patinar y me llevé el libro. No podía contener mis lágrimas, empecé con mi historia, es la primera, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, sabiendo lo que venía. O sea, ya la había leído yo con Silvia para pulir, primero antes de, cuando justo empezó la pandemia, el primer domingo de la pandemia, nos vimos yo y Silvia y pulimos todo, que todo fuera lo más perfecto, lo más honesto, lo más exacto posible. Ya pasaron 16 años de que pasó todo, casi 17, y tenía que estar lo más perfecto. Entonces, primero esa vez, y lo leí otras 2 veces más. Pero esta vez no me pude contener las lágrimas, lloré ridículamente. Yo decía, la gente que me vea leyendo mi libro, porque aparte justo salió y estaba en un lugar muy social donde todo el mundo me podía ver, dije, se van a burlar de mí, o sea, qué ridícula. Y luego entendí por qué. El ver mi historia plasmada en un libro fue mucho impacto para mí. Me siento enormemente afortunada, Silvia, que como dijo Fernanda, todos tenemos ese instante, a todos en algún momento nos cambia la vida. Y a mí a lo mejor no fue nada más ese momento, han sido muchos esos instantes, pero ese instante es el que más se conoce, digamos, no es tan íntimo como el de Fernanda que compartió. Y escogiste mi historia para ponerla en tu libro. Escogiste de todas las personas que hay en México, de los 135 millones de mexicanos, nos escogiste a nosotros 6 para hacer magia,
para dejar plasmadas nuestra historia y que trascienda y que se vea de generación en generación. Yo hay muchas cosas que ya no me acuerdo del libro, muchísimas, y al verlo y al leerlo me vuelvo a acordar y a conmover otra vez de todo lo que yo ya misma no me acuerdo de mi vida. Y es increíble poder tenerlo así para yo, en lo personal, de una manera muy íntima, para mis hijos, para mi familia. Tengo, dentro de los libros que tengo, les guardé a mis hijos sus libros, porque para mí es muy importante que lo lean de ahí, porque es la forma más honesta y más pura de donde van a poder escuchar mi historia, aún más que de la mía propia. Te agradezco muchísimo y Silvia, te quiero muchísimo de todo corazón. Muchas gracias, Karen. Yo también y te quiero ir a abrazar, aunque Emilio diga que no. ¿Y sabes por qué? Porque como de nuevo Cristina Rivera Garza, porque la acabo de leer, retomo una frase de Albert Camus que dice que en lo más profundo del invierno aprendí, dice la frase, pero aprendiste tú, Karen, tú, Laura, tú, Chava, tú, Fritz, que al fin había adentro de ustedes un invencible verano. Ustedes de veras son héroes absolutos y no los elegí yo, nos elegimos en el camino juntos. ¿Por qué? Porque empatizamos, porque nos quisimos, porque nos entendimos. Yo me acuerdo muy bien contigo, Laura, contigo, Karen, con Chava no, porque ya nos conocíamos, y con Fritz, bueno, se fue armando la relación, pero yo me acuerdo que les decía, vamos a comer y si ustedes me tienen confianza y si yo siento que puedo tocar tu corazón, nos vamos para adelante. Y es que no hubo un titubeo, no hubo el más mínimo titubeo. Luego entendimos que nos estábamos mirando el alma. Y bueno, yo creo que, como han dicho, me preguntaba Loret cuando estuve en el programa, me dice, bueno, ¿me puedes decir por qué escribir todas tantas tragedias? Y es que no son las tragedias, es lo que hay detrás de las tragedias. Y es tratar de entender el misterio de la vida a través de la mirada de todos ustedes. Entender qué es el destino, entender qué es la vida misma, entender que la vida no es nada sin la sombra de la muerte, que eso es finalmente lo que nos determina. Y como tú tantas veces me has dicho, Fritz, es qué hacemos con aquello que nos pasa. Y ustedes son un ejemplo de qué hacemos con aquello que nos pasa. Por eso es que son mejores personas. Y yo se los agradezco infinitamente. También Silvia, tú, con la tuya, no te creas que no. Silvia, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que estamos al borde del término de la pandemia, también de este webinar, y posiblemente al pasar de los meses y de los años se nos va a olvidar, o puede ser que se nos olvide que existió una pandemia tan trágica que arrastró a tanta gente, y olvidemos en nuestra cotidianidad lo que vivimos, por lo menos los que lo sufrimos de cerca, lo hemos vivido, nos ha dolido, y también hay sobrevivientes, hay gente que pasó por la enfermedad y que tuvo la capacidad de salir adelante. De esos hombres milagro que van a caminar, uno de ellos es Chava Rivera, que además de ser un gran amigo y un gran amigo de la familia, de la comunidad, vamos a tener el gusto de escucharte y que nos ayudes alegrándonos la vida con una canción de las que tú sabes cantar al final. Esa va a ser la mejor manera de cerrar este webinar. Pero primero me gustaría que dejemos sentado en este webinar que la vida es de los sobrevivientes. Como empiezas tú tu libro, me encanta esa frase que pone Silvia. Todos somos sobrevivientes. Y qué mejor ejemplo que poner aquí a Chava, que se puso contra esta enfermedad, contra esta tristeza que hemos vivido durante estos meses, durante estos ya más de un año, y que hoy nos demuestra que tienes férrea fuerza para la vida. Mi querido Chava, el micrófono es tuyo. Emilio, pues encantado de estar en esta sesión. La verdad, muy conmovido, muy emocionado. Primero, agradecido es la palabra que tengo para todos ustedes. Y creo que cada uno dijo una palabra en particular que espero poderla resumir en mi mente en este momento. Gracias, David, por hacer este libro realidad, hacer un libro que esté circulando, que sea público, que sea de la gente y que al final del día se quede en la historia de la literatura de México y del mundo.
A Silvia, al final, te digo unas palabras, Silvia. Quiero agradecer a Fernanda, a Tamara y a Sofía sus palabras, su dedicación de haber leído el libro, de haberse adentrado en las historias, de haber estado con nosotros. A ti, Emilio, pues tu dedicación y tu conocimiento y los años que tenemos de conocernos, pues nos hace muy cercanos y muy fraternos. Fritz, dijiste algo muy particular. Dijiste que estamos vivos todos, y creo que esto es todos, estamos vivos por el amor que le tenemos a la vida. Las consecuencias que nos llevaron a esos instantes donde nuestra vida estuvo en riesgo, pues son eso, instantes y consecuencias y coincidencias que se dieron, pero tener amor a la vida creo que nos permitió ver esa luz donde nos permitía salir adelante, unos con más énfasis y con más trabajo, así como tú, Laura, hayas dicho que de tu corazón y que oías las palabras de tu padre cuando te dice que sabía que iba a salir de ti, él sabía la fortaleza que te había inculcado y que te había dado para que tú estés aquí de nueva cuenta. Y la historia de Karen, bueno, pues ¿qué te puedo decir? La historia de Karen la seguía todos los días en el periódico, y que te llevara a hacer el Premio Nacional de Periodismo, para mí era un orgullo verte premiada, Silvia, ¿no? Como dijeron todos en general, uno dijo que estaba acorralado, el otro dijo que estaba psicoanalizado, entonces creo que esa es una virtud tuya, muy personal, pero no es, yo no creo que los psicólogos y los psicoterapeutas escojan o elijan tocar el corazón a la gente, y tú tienes esa virtud, llegar a ese punto de intimidad donde estamos. Y yo me tuve a bien a desbordarme contigo, porque tú, un año antes, el 7 de septiembre, para ser exactos, me mandaste un video que para mí ha sido muy conmovedor y muy importante en mi vida. Me fuiste a ver cantar al Lunario, me mandaste un video donde, bueno, yo como decía Laura, yo vivo del corazón hace muchos años, porque yo me dedico a cantar, y mi corazón me ha permitido estar cerca de la gente, y eso es algo que para mí es invaluable, y seguirlo saboreando hoy es lo invaluable de este momento. Pero tú me regalas ese momento, Silvia, donde yo termino de cantar y termino llorando por alguna situación de mi vida personal. Tú no sabías tú no supiste lo que hiciste en ese momento, me mandaste el video, y para mí queda un significado muy grabado. Cuando tú me haces favor de marcarme para preguntarme de mi estado de salud, después de haber pasado un mes en el hospital, y te empiezo a contar una serie de barbaridades, cómo me había contagiado y cómo me había contraído la enfermedad y cómo la iba viviendo, te diste cuenta tú que tenía una historia que contarte a la par de mi vida, porque yo tuve una vida paralela al estar dormido y a estar intubado. Tuve una vida paralela que tú la descubriste, y que tú me sacaste toda esa parte del dolor que yo tenía dentro al estar intubado. Creo que la pandemia nos llevó a un mundo donde conocimos unas palabras, conocimos una forma de tener que saber que un respiro y una bocanada de aire es estar entre la vida y la muerte, así como lo contó Fernanda, y a la que abrazo fraternamente por tu hija con todo mi cariño. Pero el respiro, y tener un respiro más, eso nos hace pues vivir, con el corazón y vivir con el aire que tenemos alrededor. Bien decías, Emilio, con esto yo agradezco a todos que estén aquí, a Alicia también, y gracias por permitirme estar en ese libro que entramos, como tú dijiste, me entré barriendo, pero creo que la pandemia de este 2020 será pues un icono, una parte que nos va a marcar a toda la historia de la humanidad. Yo tuve la suerte de ser un sobreviviente de los 2,000 sobrevivientes que tuvimos la oportunidad, de tantos que enfermaron, de poder salir adelante después de haber estado en un punto más allá de la vida, de la muerte. Gracias, Silvia. Sabes que te quiero y no te estoy cantando, ¿eh? Si gustan, les voy a cantar una canción que yo pienso que este momento nos va a reunir a todos. Esta canción la escribió un amigo mío que se llama Alberto Escobar. Él es de Guadalajara, y escribiera una canción que habla de la oportunidad que nos da en el universo de encontrarnos en un punto. De aquí nos juntó en el punto del amor, el amor a la vida y el amor para continuar y estar vivos. Y se llama Coincidir. Y con todo cariño se las canto, y con esto me despido de mi parte, y ya los dejo en manos de Emilio, de nuestro moderador. Gracias, Fritz.
Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y lo imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, mas me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, yo comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y en ese instante coincidí. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Gracias, Chavita, lindo. Ahora sí se extraña el abrazo que dice Silvia, ¿eh? Pero entonces cada quien se... Ahora yo tengo toda la atención queriendo abrazarlos, no inventes. Yo quiero aprovechar para cerrar. Primeramente, creo que tenemos a una de las mejores comunicadoras de México que nos ha conmovido con una historia de alegría. Yo quisiera darte nuevamente la palabra, Fer, porque lo que hemos vivido esta noche ha sido espectacular. Yo nada más te quiero platicar de un instante mío, que también vale la pena contar. Yo hace un año exactamente se me ocurrió la idea de poder colaborar de forma proactiva con la comunidad en el sentido de crear este foro de webinars en el cual pudiera dar herramientas prácticas para que la gente pudiera sacar adelante su negocio y salieran adelante de forma positiva. Fue un instante donde pensé que la idea podía ser muy buena y no encontraba la manera óptima de celebrar un año de esta actividad que ha sido fantástica. Hay miles y miles de views, podcasts, cualquier cantidad de seguidores que han habido en las redes sociales y el éxito que hemos tenido ha sido maravilloso. El haber coincidido con Silvia para este momento y para esta ocasión, yo creo que tiene designios divinos y haberlo celebrado de esa manera ha sido fantástico. También es ese instante que te coloca en el éxito y te coloca pudiendo ayudar a las personas. Muchas gracias, Silvia, por darme a mí la oportunidad de moderar esta plática tan maravillosa y le dejo la palabra a Fernanda que nos dé un cierre maravilloso de esta plática. Oye, yo cuando acabe Fer, quiero una última intervención para agradecer algo más. Encantada. Yo lo que quisiera es que todos pudiéramos sentir lo que estamos sintiendo. Parece algo muy burdo, pero en un mundo en donde hay tanta división, en donde parece que todos somos diferentes, parece que no somos uno mismo, parece que no hay una responsabilidad universal, en un mundo en donde hace falta tanto ver la mirada del otro, voltear a ver al otro, ayudar al otro, sentir lo que estamos sintiendo este día juntos en esta presentación de este libro, no lo pasen desapercibido. No hagan como que esto no existe, no hagan como que esto no es. Creo que algo que deja tu libro y nos deja sembrados, Silvia Cherem, es que ese instante es el instante que todos y cada uno de nosotros podemos construir juntos. Ninguno de los que estamos aquí presentes hubiéramos podido solos. Ninguno de los que estamos aquí presentes podemos sin un abrazo, podemos sin pensar que Laura pudo no estar y está, que Chava pudo no estar y está,
y que Fritz y Karen y todos los que pudieron no estar y están. Y eso es la magia más hermosa de la vida. El levantarte cada segundo y darte cuenta que ese instante es ir hilvanando la vida y la historia de todos nosotros. Gracias, Silvia, y gracias a todos. Muy buenas noches. Silvia, adelante. Gracias, 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 gracias. Eso es lo único que tengo en mi corazón. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Gracias a todos ustedes que me acompañaron, que son mis amigos del alma. Gracias, pues quiero darle las gracias a mi familia porque siempre he estado allí. A Moy, a mis hijos, a mis nietos que están desvelados escuchando esto. Silvita, Moy, Nick, G, Sandy, Moisés, Silvia, Vivian, los amo con todo mi corazón y deseo que su vida siempre sea esplendorosa y que tengan herramientas para siempre encontrar la luz. A mi mamá, por supuesto, a mis suegros, a mis hermanos, a mis amigos, a todos los amigos de los medios que han estado allí, al Reforma, que fue quien creyó en mí para publicar algunos de estos reportajes primero, sobre todo a Lázaro Ríos, a René Delgado y a Rosy Villarreal. Agradecerles sobre todo a Marlene Galante, que fue la primera que me dijo, hay que hacerlo. A Alicia, a Doris Memún y a todas las comunidades. A Danita, que siempre ha estado allí a mi lado, trabajando, Dana Cuevas, puliendo los textos conmigo. A Lourdes Chrisley, que me tomó la foto para la portada y me dijo que me acepte con chinos. Y mira, Lourdes, chinos a medias. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Y quiero terminar con una frase de Octavio Paz, a quien la entrevisté y quise, y fue una figura que determinó mi camino también. Y él decía, quien ha visto la esperanza no la olvida, la busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres, y sueña que un día va a encontrarla de nuevo. No saben dónde, acaso entre los suyos. En cada hombre late la posibilidad de ser, o más exactamente, de volver a ser otro hombre. Les agradezco infinitamente porque somos otros hombres, somos otras mujeres con la dicha, Chavita querido, de coincidir. Gracias, Emilio. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por su participación. Estupendo, estupendo webinar de la noche. Muy buenas noches. Gracias. Un abrazote a todos y los abrazo con el alma.